Muy bien, muy buenos días, apreciables estudiantes. Para mí es un gusto poder estar otra vez con ustedes y poder continuar con el mundo del estudio de la química orgánica. El día de hoy, pues tenemos dos temas muy interesantes. El tema de los compuestos orgánicos con el grupo funcional de los aldehídos y de las cetonas. Este material pues fue diseñado y preparado pues con el conjunto de profesores del curso de química. Tenemos a la ingeniera Edith Reyes, el ingeniero Pablo Estrada y su servidor Sergio Durini. Espero que este tiempo que vamos a tener de clase pues realmente podamos explicar la importancia de los aldehídos y cetonas en la química orgánica y también lo vamos a relacionar un poco a la parte de biología. Entonces vamos a comenzar el estudio de estos compuestos. Para empezar, podemos decir que tanto aldehídos como cetonas, dice, tienen como grupo funcional el grupo carbonilo. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar el grupo carbonilo? Se nos dice que tenemos el carbono unido con un doble enlace al oxígeno. Y se puede representar de dos formas, así como está acá, el carbono doble enlace o si no, la otra forma de hacerlo también solamente es colocando CO. Se entiende que existe un doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Este grupo funcional es el que le va a dar la característica para un aldehído o para una cetona. En el transcurso de la clase, pues estaremos explicando, según la ubicación, vamos a entender de que si el grupo carbonilo está en los extremos o en las terminaciones, pues le da la característica de un aldehído. Y si el grupo carbonilo está en posiciones intermedias, vamos a decir que es una cetona. Muy bien, entonces le explico estas dos formas porque en los textos regularmente o lo presentan C-ACO o si no solamente CO. Entonces esto es bien importante de poder identificar. Bueno, nos adentramos a los aldehídos. Dice que es un compuesto orgánico caracterizado por la presencia de un grupo carbonilo al extremo de una cadena de los carbonos y la forma regular es R, que representa una cadena alifática, una cadena lineal de carbonos. Viene el carbono, doble enlace, y en este caso, pues un hidrógeno. Recordemos de que el carbono debe tener cuatro enlaces y aquí vemos nosotros de que si cumple esto. Esta es una forma en que se puede representar, pero también podemos colocar una cadena alifática R y también la nomenclatura CHO. Ya dijimos de que el oxígeno tiene doble enlace con el carbono y hace falta un hidrógeno como está acá, entonces cualquiera de las dos formas es equivalente. También podemos ampliar un poquito acá y podemos ver cuál es la clasificación de los aldehídos. Dice que están los aldehídos alifáticos, que tienen una cadena lineal de carbonos, y tenemos los aromáticos. En este caso, pues están unidos a una estructura de benceno. Ahora hemos visto este tema de los compuestos aromáticos, que tienen como base fundamental al benceno, que tiene su forma C6H6. Bueno, vamos a hablar un poquito así rápidamente de las propiedades de los aldehídos. Dice que pueden tener hasta 4 átomos de carbono en su molécula. Son solubles en agua, lo cual aumenta los átomos de carbono. La solubilidad decrece. ¿Verdad? Entonces, a medida que tengamos una cadena más larga de carbonos, pues la solubilidad de la sustancia pues, va a disminuir. Cuando tienen 7 o más carbonos, dice que son insolubles en agua. Al hidrogenarse se transforman en alcoholes. Esto es bien importante. Si nosotros le agregamos hidrógenos, se va a romper el enlace doble, el C doble enlace O, y va a dar lugar a un OH. Y en este caso sabemos que si tiene el grupo hidroxilo, pues sería un alcohol. Dentro de los usos y aplicaciones, pues aquí vemos algo bien, bien interesante. Podemos nosotros ver aquí algunas figuras de antemano, pero vamos a ampliar esto para que se pueda ver mejor. Y dice que los aldehídos son intermediarios en la síntesis del ácido, fabricación de plásticos, resinas y productos acrílicos, como lo que es la baquelita, resinas de melamina o melamínico, etc. También en la industria fotográfica, también se utiliza para la fabricación de explosivos y colorantes, como antisépticos y preservantes. También se utilizan como herbicidas, fungicidas y pesticidas,
también son aceleradores en la vulcanización, industria de alimentación y perfumería también se utiliza, y en la industria textil y industria farmacéutica. Nosotros aquí encontramos algunas figuras, como por ejemplo tenemos la vainilina o vainilla, que es el aldehído vanílico. Aquí aparece la figura. También tenemos nosotros lo que es el benzaldehído, que es un componente de las almendras, como por ejemplo aquí ustedes ven las almendras. También ustedes comienzan a ver acá, tenemos regularmente una parte que está en conservación, en este caso la formalina o formol que se le llama, que también es un aldehído, que básicamente sirve como un preservante, en este caso de los tejidos. Entonces regularmente animales, partes biológicas se pueden almacenar o muestras de biopsias se pueden almacenar y eso permite que no se descomponga. También tenemos aquí la vainilla o lo que decía la vainilina, que también es un aldehído. También dentro de ellos podemos mencionar, en este caso, vemos nosotros aquí en la figura lo que es la canela o cinnamon, que se le llama, que es un aldehído cinámico, que vemos también que se puede producir de una manera sintética, dando el aroma y sabor de la canela. También nosotros logramos observar aquí el melón, que se llama el melonal, pues ya es una estructura un poquito más amplia, más compleja. Tenemos el adoxal, o aquí tenemos nosotros los lirios, ¿verdad? El liral o el tripal también, que en este caso, pues ya son estructuras que son estructuras cíclicas. Todas aquí como aparecen, básicamente son aldehídos. ¿Por qué? Porque tienen la función carbonil, ustedes lo logran observar aquí, C, doble enlace O, y en este caso es opcional. En la estructura lineal ustedes le pueden colocar el hidrógeno al final, o puede ser como está acá, si ustedes observan, solo colocan doble enlace O. Se entiende de que es carbón, ¿verdad? Oxígeno. Ahí tenemos nosotros nuestro doble enlace. Entonces vemos que la aplicación de los aldehídos es muy amplia. Luego, pues tenemos nosotros la nomenclatura. Ya habíamos visto en las clases anteriores que tenemos el sistema común y el sistema de la IUPAC. El sistema de común, pues es el más antiguo y se aplica para cadenas sencillas, como por ejemplo, de un carbono tenemos el formaldehído. Ustedes ven, solo tengo un carbono. Para dos carbonos tengo el acetalaldehído. Todos van a tener la terminación aldehído en el sistema común. Tenemos el propinalaldehído para 3 carbonos. Para 4 carbonos tenemos el butiraldehído. Para 5 carbonos tenemos el valeraldehído. Para una estructura de benceno que tiene el grupo carbonilo de manera lateral, se conoce como benzaldehído, ¿verdad? El benzaldehído es un compuesto bastante utilizado. Es uno de los componentes de la almendra, ¿verdad? Y se utiliza como saborizante en los alimentos. Tenemos el isobutiraldehído. Aquí vemos una estructura de iso, el isobutano, ¿verdad? Pero como tiene la estructura C doble enlace O, pues se le coloca la terminación aldehído. Tenemos el cinamaldehído, que les había dicho que era el sabor a canela y que pues tiene ya esta estructura un poquito más compleja. Y tenemos la vainilina, ¿verdad? O la vainilla, que pues ya habíamos dicho que nos da ese aroma o ese sabor, que también se le conoce como aldehído cinámico, ¿verdad? Entonces, estos son los nombres más comunes, realmente no ampliamos a otros porque son los que regularmente son los más utilizados y los más importantes en esta estructura de los aldehídos. Y luego pues tenemos el sistema de la IUPAC, que el sistema de la IUPAC pues se utiliza para la mayor cantidad de compuestos porque este sistema sí nos permite nombrar cualquier sistema. Puede ser demasiado complejo que podemos hacerlo. Entonces aquí hay algunas reglas que vamos a mencionar rápidamente. Dice que se emplea el nombre del alcano original correspondiente a la cadena continua más larga que contiene el grupo aldehído. Siempre la terminación al final dice que se elimina y ahora vamos a colocarle la terminación A. Los aldehídos
tienen la terminación AL para los aldehídos. Dice si hay dos grupos aldehídos, entonces en lugar de tener al, vamos a tener dial. Aquí si no existe la opción de colocar trial o tetral. ¿Por qué? Porque el grupo carbonilo, para que sea un aldehído, solamente puede estar en los extremos. O sea, puede estar en el extremo izquierdo o derecho o en ambos lados. Por eso va a ser al o dial. Si hay más de tres grupos carbonilos, entonces el que esté en la posición intermedia seguramente va a ser un radical y en este caso pues nosotros lo vamos a nombrar como un formil. Así se le nombra como una cadena lateral. Luego, para poder numerar, ya sabemos que como en este caso el aldehído sería el grupo funcional más importante, entonces debemos de asignarle la numeración más baja. Entonces, por eso dice que se comienza asignándole del extremo donde se encuentre el grupo del aldehído, CO, la numeración más baja. Luego dice que debemos de, para poder nombrar, los sustituyentes se indican por el nombre, ya sabemos que va a ser indicando también su posición y debe hacerse en orden alfabético. ¿Verdad? Entonces primero nombramos los radicales en orden alfabético, indicando su posición y por último la cadena principal con la terminación al o dial, ¿verdad? Que le da la característica al grupo funcional principal. Y el quinto caso, para el caso donde el grupo funcional es una estructura cíclica, se mencionará, dice, dicho nombre seguido de carbaldehído. Aquí hay una cosa importante, cuando tenemos una estructura cíclica, en lugar de tener la terminación al, se coloca el nombre de la estructura cíclica, por ejemplo, digamos que fuera un ciclohexano, y luego le colocamos carbaldehído. Y aquí nos dice ver tabla 24.3, capítulo 24, para la referencia. Entonces yo les puse acá la tabla que aparece en ese capítulo, y esta tabla nos va a dar la jerarquía de los grupos funcionales. Acá nos dice, por ejemplo, que en número 1 el grupo funcional de mayor prioridad es el ácido, luego siguen los ésteres, y lo vamos a ampliar un poquito más. Luego siguen las sales, amidas, nitrilos, aldehídos, cetonas. Aquí aparece el círculo donde nosotros estamos estudiando estos compuestos. Luego sigue el alcohol, la amina y el éter. Ya cuando tengamos ejemplos, donde por ejemplo tengo el grupo OH y tengo el grupo O, doble enlace carbono del aldehído, la pregunta va a ser, bueno, ¿es un aldehído o es un alcohol? Aquí está la respuesta. Si tengo el grupo OH versus el grupo carbonilo, va a ser un aldehído. Si, por ejemplo, el grupo carbonilo está en posiciones intermedias, va a ser una acetona, pero si está en los extremos es un aldehído. Pero ¿qué pasa si un compuesto tiene en los extremos el grupo carbonilo y lo tiene también en posiciones intermedias? Según la jerarquía, domina y dice que es un aldehído. Y entonces, cuando nosotros definimos el grupo funcional prioritario, quiere decir que los demás grupos funcionales pasan a ser ya sea radicales o cadenas laterales. Entonces ya pasan en un segundo plano y también aquí nos dice cómo se tienen que nombrar. Si ustedes ven, miren, la cadena principal para el aldehído es al, para una acetona es ona, ya sabemos que para un alcohol es ol. Y cuando ya es una cadena secundaria o radical, miren, aquí lo menciona, dice, por ejemplo, en aldehído, si ese grupo ya no es el prioritario, pues se le nombra formil. Si en acetona actúa como un radical, se nombra como oxo. Y un alcohol, por ejemplo, si ya no es el grupo funcional principal, ¿cómo le vamos a llamar? Hidroxi. ¿Verdad? Entonces, aquí miren, está la clave en esta tabla. Ustedes pueden tomarse el tiempo de leerla. Incluso nos habla de la cadena principal, nos habla de los radicales, nos habla de los enlaces dobles. Pero eso ya lo hemos venido trabajando en el transcurso de las semanas. Entonces, yo solamente me quiero centrar en la parte de los aldehídos. Ahora, pues vamos a entrar a la parte de ejemplos, ¿verdad? Entonces, para ello nosotros colocamos varios ejemplos donde vamos a tener dos modalidades. Vamos a tener la modalidad de la que, dada la estructura semidesarrollada, nos van a pedir el nombre y la masa molar. Y en el otro caso, vamos a tener que nos van a dar el nombre del compuesto y vamos a tener que indicar la estructura semidesarrollada y la masa molar. Entonces trataremos de colocar pues, los ejercicios que sean los necesarios para que nosotros pues podamos ejemplificar todos los tipos de casos que se pueden dar en los aldehídos. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo siguiente, ahora vamos a pasar a los ejercicios.